Shalom, bienvenido a Hazak Ve-Ematz, Esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shalom, bienvenido a Hazak Ve. Shabbat Shalom, amados hermanos, sean bienvenidos a Hazak Ve-Ematz, Esfuérzate y sé valiente. Hoy nos reunimos, como cada Shabbat, para estudiar juntos la parashá de la semana. Es un honor y un verdadero placer que nos acompañen para profundizar en las riquezas de la palabra del Eterno. Agradecemos al Eterno por permitirnos este regalo de poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo apartado de estudio, de reflexión, de descubrimiento. Para iniciar vamos a hacer una oración de gratitud a nuestro Padre Eterno por esta oportunidad de reunirnos y para pedir su dirección en este tema. Acompáñenme por favor con esta oración. Padre Eterno, Rey Soberano, Padre Amoroso, nos acercamos a ti en este momento con corazones llenos de gratitud por la bendición de reunirnos una vez más como comunidad de fe, seguidores del Mesías Yeshua, Casa de Israel en la dispersión. Te agradecemos por todo lo que nos brindas, por todas las bendiciones, porque nos has guardado durante la semana, nos has provisto, no nos ha faltado el pan, no nos ha faltado el techo, Padre, no nos ha faltado shalom, paz, porque nos permites estar en comunión contigo, amado Padre. Incluso te agradecemos por las adversidades, por los desafíos, por las dificultades que también son para ayudarnos a crecer en la fe y en nuestra dependencia hacia ti. Padre, te pedimos en esta hora que nos permitas profundizar en el conocimiento de tu palabra. Con humildad solicitamos que tu presencia nos acompañe durante nuestro estudio, que nos otorgues la claridad, la sabiduría necesaria para comprender y asimilar las lecciones que tú tienes para nosotros en este Shabbat. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, para que podamos ver y escuchar lo que tú deseas revelarnos el día de hoy. Que la enseñanza de hoy no solo quede en el ámbito del conocimiento, sino que pueda penetrar en nuestros corazones y se manifieste en nuestras acciones. Que todo lo que digamos y hagamos sea para honrarte, para tu gloria, reflejando tu amor y tu verdad en nuestro mundo. Padre, te agradecemos, te amamos, te bendecimos, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, ve, amén. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar con el esquema de esta porción de la Torah. Aquí tenemos el esquema, información que ustedes pueden descargar en el grupo de Telegram. Incluso en la descripción de este video también tienen un enlace. El primer enlace que aparezca los lleva a una carpeta donde estamos publicando todas las guías de lectura de las porciones que vamos integrando, que vamos avanzando. En esta ocasión estamos en la porción de la Torah número 4, Parashá Vayera, porción de la Torah llamada Vayera. Así es como se escribe en la Biblia hebrea, se pronuncia Vayera y se traduce como y él apareció. El texto, ¿sí?, los textos que comprenden esta porción son desde Génesis 18:1 hasta Génesis 22:24. Y como hemos comentado, el nombre de las diferentes porciones de la Torá deriva del primer versículo, la primera palabra o la primera frase clave de esa porción, y en este caso se encuentra en Génesis 18:1, que dice lo siguiente, y es un texto muy, muy relevante. Dice: después le apareció Adonai en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Esto es lo que nos dice. ¿Qué significa este nombre? El nombre Vayera. ¿Qué significado tiene en hebreo? Bueno, el texto que les hemos compartido dice lo siguiente. Vayera, que significa y él apareció, se refiere a la revelación divina a Abraham, la revelación del Eterno, una manifestación del Eterno ante el patriarca Abraham, simbolizando la cercanía de lo divino con la humanidad. Es importante espiritualmente, pues marca un diálogo directo entre Elohim y el hombre, enfatizando la fe,
la obediencia, la transformación personal, este encuentro íntimo invita a los creyentes a estar atentos a las manifestaciones divinas en sus propias vidas, guiándoles hacia un camino de fe, compromiso. De fe y compromiso. Adonai se manifiesta en nuestra vida y de eso vamos a hablar el día de hoy. Por eso el título de este comentario, de este estudio, de esta enseñanza es Elohim se puede manifestar en tu vida. Entonces, el nombre de esta porción es muy significativo, el nombre Vayerá, que se traduce como y él apareció. ¿Sí? Es importante preguntarnos, ¿quién apareció? ¿De quién se habla en este texto? Se está hablando del creador del universo. Adonai se manifestó en forma de 3 hombres, de 3 ángeles, o por lo menos de uno de ellos. Este evento es sorprendente porque estamos hablando de el creador del universo que trasciende el tiempo, el espacio y la materia. El creador de todo decidió interactuar con Abraham en un momento, en un lugar y de forma visible. De ahí el nombre de esta porción. Y esto demuestra que el Eterno, que es trascendente y que está fuera de todo límite, fuera de la imaginación, fuera de cualquier idea humana, también tiene el deseo, ¿sí? El deseo de involucrarse de forma personal con su creación, en un lugar específico, en un momento específico, de una forma que podamos comprender, que podamos percibir a nuestro Creador, y en este caso, en el relato de Abraham, lo pudo percibir en la imagen de un hombre, en la imagen de un varón que incluso comió junto con Abraham. Entonces va a ser muy interesante la porción de hoy. Elohim se puede manifestar en tu vida. Los temas principales de esta porción, el primer tema es Adonai se le aparece a Abraham. Es un texto que abarca desde Génesis 18, 1 al 15. Y bueno, Adonai se le aparece al patriarca Abraham con 3 visitantes. Abraham los recibe con hospitalidad, ilustrando la importancia de la generosidad y la bondad de Abraham. Y esta visita es para anunciar 2 cosas importantes: el anuncio del nacimiento de Isaac y también para advertir a Abraham de la destrucción de Sodoma y Gomorra, algo de lo que también vamos a hablar en esta ocasión. El siguiente tema es la destrucción de Sodoma y Gomorra, del capítulo 18 de Bereshit o Génesis, a partir del versículo 16. Algo clave aquí es que Abraham intercede por estas ciudades pecaminosas, destacando también la misericordia del Eterno. Otorga un principio importante. Dice que si hay justos, por lo menos 10 justos en la ciudad, entonces perdonará a la ciudad completa. Eso es un principio muy importante. Por eso es importante que nos mantengamos justos, porque entre más justos haya, va a haber misericordia del Eterno. Lamentablemente, en el caso de Sodoma y Gomorra, no se encuentran los justos suficientes y las ciudades son destruidas, resaltando que Adonai es justo y pues no va a pasar por alto el pecado. Algo también de lo que vamos a hablar en esta ocasión. El siguiente tema, el tema 3 de Bereshit 20, 1 al 18, es esta interacción entre Abraham y Abimelech. Abraham, por miedo, por sentido de supervivencia, presenta a Sara como su hermana, no como su esposa, a pesar de este detalle, de este error, ¿sí?, que muestra la imperfección del patriarca. El patriarca Abraham también es un ser humano como nosotros. Y a pesar de esa imperfección, Adonai interviene mostrando su fidelidad, mostrando su protección. Muy interesante también este capítulo. El nacimiento de Isaac. Bereshit, Génesis 21, 1. La promesa del Eterno se cumple con el nacimiento de Isaac, demostrando el poder de Adonai, demostrando que para él nada es imposible, sabiendo que la pareja Abraham-Sara eran ya adultos mayores. Bueno, aún así pudieron tener un hijo. Y, por supuesto, esto también nos habla de esperar los tiempos perfectos de Adonai. Un tema también muy, muy interesante. El tema 5, la expulsión de Agar e Ismael. Bereshit, Génesis 21, 8 al 21.
¿sí? En esta porción o en este segmento de la porción de la Torá, Agar e Ismael son expulsados. ¿Sí? Sabemos, esto nos enseña las consecuencias de la impaciencia. Sabemos que Ismael es el resultado de no saber esperar las promesas, el cumplimiento de las promesas del Eterno. En este caso, Sara y Abraham se adelantan con esfuerzos humanos, pretenden dar continuidad a la promesa del Eterno de que el linaje de Abraham sería una descendencia numerosa. Quisieron adelantarse a ese propósito y lo hicieron a través de Agar, la sierva de Sara. Conocemos la historia. Abraham junto con Agar, la sierva de Sara, tienen a Ismael y eso pues conlleva dificultades, problemas, enemistades dentro del círculo y de la dinámica familiar de Abraham, y finalmente Agar e Ismael son expulsados, pero Adonai les proporciona protección. Promete también bendiciones futuras, especialmente para Ismael, que también promete para Ismael una gran nación, mostrando que el Eterno tiene cuidado incluso de los desprotegidos, tiene cuidado de nosotros incluso en la adversidad. Entonces también un tema muy interesante. El tema 6, tratado de Abimelech, Bereshit, Génesis, del capítulo 21, del 22 al 34, Abraham y Abimelech resuelven una disputa territorial, lo hacen de forma pacífica, eso es clave en este tema, estableciendo un modelo de coexistencia, de armonía, de resolución de conflictos, de respeto mutuo, respetar los derechos mutuos cuando hay un conflicto, y también es un tema muy, muy interesante. Y finalmente el sacrificio de Isaac, conocido también en hebreo como Akedah. Akedah significa atadura de Isaac, porque como tal no fue un sacrificio, no se cumplió finalmente el sacrificio, sino que llegaron hasta la fase de atadura. Por eso se llama Akedah en hebreo. Entonces, en la Akedah, Abraham demuestra su obediencia a Elohim, quien finalmente provee un sacrificio sustituto, destacando esta prueba, fue una prueba, destacó la fe absoluta por parte de Abraham y el temor reverente que Abraham tenía en Elohim. Entonces, ese es un resumen muy breve en relación a todos los temas. No podemos abordar todos los temas por efecto del tiempo para este Shabbat, para la enseñanza de hoy, pero por eso es importante que tengas el hábito de estudiar la palabra durante la semana para que puedas abordar a detalle, interesarte en algo clave de que hayas estudiado durante la semana y profundizar en ello, como lo hacemos nosotros, mi esposa y un servidor, para después otorgar esta enseñanza a todos ustedes en Shabbat. De ahí también que puedes apoyarte de la guía el guía de lectura de las porciones de la Torah que compartimos a través del grupo de Telegram, que puedes descargar ahí en la aplicación o en la descripción de este video. Bueno, pues vamos entonces al tema de hoy, ¿sí? Todos los temas son muy interesantes, de gran riqueza espiritual. En el caso de esta enseñanza, la hemos titulado Elohim se puede manifestar en tu vida. También vamos a hablar de los pecados de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Porque el pecado, lo que hace el pecado es crear una brecha entre Elohim y el hombre. Entonces, si queremos que Elohim se manifieste en nuestras vidas, la clave está en erradicar el pecado de nuestras vidas, ¿sí? Vamos a hablar acerca de esto, vamos a hablar acerca de la diferencia de tener a Elohim en nuestra vida o tener una vida sin Elohim, sin el Eterno. Entonces va a ser muy interesante. Vamos a iniciar con la lectura de este apartado de la guía de lectura que dice Juicio de Sodoma y Gomorra. Está en Génesis capítulo 18. El versículo con el que estamos resaltando este tema es Génesis Bereshit 19:24, que dice: Entonces Adonai hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai de los cielos. El texto dice: Adonai está determinado a destruir estas ciudades debido a su corrupción, a su pecado. Sin embargo, Abraham intercede en busca de misericordia divina, preguntando si Elohim destruiría a los justos junto con los pecadores. A través de esta intercesión, se resalta la justicia inquebrantable de Adonai frente al pecado y su compasión hacia los justos. La historia también presenta la trágica historia de Lot y su familia, donde su esposa desobedece la orden de no mirar atrás y es castigada. Bueno,
La vida de un ser humano se desarrolla en dos mundos, puede desarrollarse en dos mundos opuestos. Uno, donde la presencia de Elohim es una realidad viviente y manifiesta, y otro, donde la presencia del Eterno es ignorada, es rechazada, y es una vida o es un mundo en el que prevalece el caos. ¿Qué mundo es el que nosotros estamos experimentando? ¿Qué mundo es el que tú y yo deseamos experimentar? Por supuesto, un mundo donde Elohim esté presente, donde sea bienvenido a nuestra vida, con esa actitud que tuvo Abraham de actitud de servicio, de hospitalidad, recibir al Eterno en nuestra vida para que sea una vida de bendición. La parashá Vayera, la parashá y él apareció, nos ofrece una visión clara de estas dos realidades, un mundo con Elohim y un mundo sin Elohim. Un mundo con Elohim lo vemos en los sucesos narrados en un lugar llamado el encinar de Mamre, donde habita Abraham. Y un mundo sin Elohim está representado en un lugar llamado Sodoma y Gomorra. Vamos a iniciar con Sodoma y Gomorra. Lo que sucedió con estas ciudades nos revela, ¿sí?, cómo es un mundo sin el Eterno, o cómo el Eterno, cómo es la actitud del ser humano cuando rechaza o ignora a la presencia del Eterno en su vida, ¿sí? Un mundo que ha rechazado la voluntad del Eterno. Estas ciudades se han convertido en un sinónimo de pecado, de depravación, ¿sí?, y de juicio divino debido al rechazo generalizado, deliberado, de vivir conforme a la voluntad de hombre, siguiendo deseos terrenales y rechazando los caminos de Adonai. Una persona que elige vivir rechazando los caminos del Eterno, su Torah, su voluntad, entonces se acerca al modo de vida de Sodoma y Gomorra. Vamos a explicarlo. Recordemos que el pecado es transgresión de la Torah. ¿Sí? Esto lo vemos, por supuesto, en Primera de Juan 3:4. Vamos a Primera de Juan 3:4, iniciando la lectura de las Escrituras. Vamos a leer juntos. Primera de Juan 3:4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. El pecado es transgresión de la Torá. Y lo que hace el pecado es crear una brecha que separa al hombre de su creador. Al practicar el pecado impedimos o no permitimos que la presencia del Eterno actúe en nuestra vida, actúe en nuestro mundo para ser bendición. ¿Qué dice Isaías 59? Vamos al profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado crea una barrera entre el hombre y Elohim, impidiendo que se desarrolle una relación, una comunicación directa con él. Las Escrituras nos muestran que Sodoma y Gomorra estaban inmersas en prácticas inmorales, violencia, falta de generosidad, rechazo generalizado a una vida de rectitud. Es decir, Sodoma y Gomorra estaban practicando el pecado, la transgresión de la Torá. Y eso creó una brecha entre estas ciudades y el Eterno. Leamos lo que dice Génesis 18:20. Acompáñame a la Torá, Bereshit 18:20. Y dice lo siguiente: entonces Adonai le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Sí? Entonces Adonai va a mandar juicio, está advirtiendo, está anunciando que va a establecer juicio contra Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Luego tenemos el versículo 24 que dice así:
Ah, dice, perdón, 19:24. Génesis 19:24. Entonces Adonai hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai desde los cielos. El pecado de Sodoma y Gomorra trajo juicio y destrucción para ambas ciudades por sus transgresiones. Y la pregunta aquí que nos va a ayudar a hacer también una reflexión, un análisis de nuestras propias acciones, un análisis del mundo que nos rodea es: ¿cuáles fueron las transgresiones de Sodoma? Uno de los pecados más evidentes, por lo que hemos leído en esta porción o en esta parashá, fue la inmoralidad sexual. ¿Sí? Por ejemplo, quiero compartirte, vamos a ir anotando esta información, los pecados de Sodoma, y ahí tenemos dos referencias escriturales en el pizarrón. Yo sé que no se ven mucho, pero se los comparto, se los comento. Es Bereshit o Génesis 19, 5 al 7 y Ezequiel 16, 49, 50. Vamos a revisar, por supuesto, estos versículos. Entonces, el primer pecado que podemos encontrar en las Escrituras respecto a cuáles fueron los pecados de Sodoma es la inmoralidad sexual. Esto lo podemos leer en Bereshit. Vamos a Génesis 19, 5 al 7. Génesis 19, 5 al 7. Y leemos juntos. Dice, y llamaron a Lot, ¿sí? Los hombres de Sodoma llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Entonces lo que estaban pidiendo los varones a Lot era considerado maldad. Pero dice aquí, sácalos para que los conozcamos. En hebreo sabemos que el término conocer es yadá. Y el término yadá no nada más es utilizado para traducir conocer, sino también para traducir una relación íntima, incluso una relación física, ¿sí? Y en este caso con los varones que son los ángeles que llegaron a visitar a Lot. Entonces, la inmoralidad sexual es un pecado que se asocia directamente con Sodoma y Gomorra por este pasaje. Aquí habla de la intención de los hombres de Sodoma de cometer un acto de violencia sexual contra los ángeles que Lot hospedó. Es una manifestación de la depravación moral en la cual Sodoma ya estaba sumergida. En la actualidad también podemos ver la inmoralidad sexual, cómo se está incrementando en el mundo. Incluso se ve con normalidad. Se manifiesta de varias maneras, con promiscuidad, con adulterio generalizado, con explotación sexual, con una cultura hipersexualizada. La sexualidad presente en el entretenimiento, también presente en la educación de los más pequeños, ahora también está dándose de esta manera. La inmoralidad normalizada, incluso legislada, ¿sí? Y eso el mundo lo está viendo como algo normal. Entonces, la inmoralidad sexual no fue el único pecado de Sodoma, fue el más relevante, el que se hace evidente, ¿sí? A ver, ok. El que se hace evidente aquí en el texto, lo voy a leer de nueva cuenta. Me acabo de dar cuenta que no se veía, pero lo leemos juntos de nuevo. Dice, lo voy a leer desde el 4, Génesis 19, 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y aquí está
la maldad, para que los conozcamos, ¿sí? Entonces, la inmoralidad es un pecado relevante de Sodoma, es el primero, pero no es el único. Las Escrituras también nos hablan de otros pecados que Sodoma manifestó y lo sabemos por el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel nos dice sobre las iniquidades de Sodoma, además de la inmoralidad. Vamos a leer primero lo que nos dice Ezequiel en el capítulo 16, versículo 49. Vamos a Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Leemos juntos. Dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, que en hebreo sería como estar llenos de pan o estar hartos, no, sí, como estar muy, muy saciados de pan. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Cuando se refiere a la abominación, se refiere a la inmoralidad, pero la inmoralidad no es el único pecado. Leemos de nuevo: fue la soberbia, fue el hartazgo de pan, fue la abundancia de ociosidad, fue que no fortalecieron la mano del afligido, necesitado o el menesteroso, ¿sí? Se llenaron de soberbia. Vamos a ponerlo en nuestro pizarrón para ir explicando cada uno de estos pecados. Aquí Ezequiel menciona o da más amplitud acerca de lo que fue la maldad de Sodoma, además de la inmoralidad. Vamos a analizar cada uno de estos pecados de Sodoma que describe el profeta de Ezequiel, que Ezequiel nos está revelando. Vamos a ver el primero, bueno, más bien este ya sería el segundo, la soberbia. La soberbia, ¿sí? Y bueno, también estoy dejando referencias escriturales respecto a la Torá, lo que dice la Torá en relación a esos pecados. La inmoralidad sexual, tú puedes ver que es un pecado de abominación en Levítico 18:20, Levítico 18:22, Deuteronomio 22:22, y son algunas referencias, aunque hay otros textos también, lo puedes consultar. En el caso de la soberbia, en hebreo es gaón, significa autoexaltación. La autoexaltación de uno mismo es cuando las personas ignoran o rechazan la dirección del Eterno. Es cuando el mundo cree que no necesita a Elohim, que no necesita la Torá, que no necesita sus mandamientos, y se resisten a someterse a su autoridad, se resisten a seguir sus mandamientos. Pero cuando uno rechaza los mandamientos del Eterno, sin darse cuenta, abre la puerta para recibir otras leyes, otros mandamientos, mandamientos imperfectos, leyes imperfectas que vienen del mundo. Y nuestra mente se llena de eso cuando rechazamos a Elohim en nuestra vida. Vamos a hacer una pregunta clave respecto a la soberbia. Lo que persigues en tu vida, es decir, tus objetivos, tus sueños, tus metas, ¿te alejan del Eterno o te acercan más de Adonai? Siempre que estés aspirando a un objetivo, que puede ser un objetivo terrenal, una aspiración que tengas, eso te va a acercar más al Eterno o te va a alejar del Eterno. Muchas personas ni siquiera se hacen esa pregunta cuando trabajan por sus objetivos, por sus metas. ¿Cuántas veces tomamos decisiones impulsadas por nuestros deseos antes de buscar la orientación del Eterno por medio de la oración y por medio de su palabra? Queremos que el Eterno sea parte de nuestra vida, pero no lo hacemos partícipe en nuestras decisiones. Cuando las decisiones se basan en deseos personales sin buscar la guía del Eterno, corremos el riesgo de actuar en contra de su voluntad y en contra de lo que el Eterno espera de nosotros. ¿Qué dice la Torá? Vamos a ver lo que dice la Torá al respecto de esto. Vamos a leer esta referencia escritural en Deuteronomio, Devarim 6:5. Devarim 6:5, leemos juntos, y dice: amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón,
de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor no es un sentimiento, es una forma de vida. Se manifiesta a través de nuestras acciones, a través de lo que hacemos, a través de lo que pensamos, a través de lo que hablamos. Amamos al Eterno con todo nuestro corazón. El corazón es el centro de nosotros. Es donde está nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros anhelos. Bueno, pues con nuestros anhelos debemos amar a Adonai con toda nuestra alma. Alma es nefesh, es la experiencia de vida a través de nuestro cuerpo. Amamos al Eterno a través de todo lo que somos. Y con todas nuestras fuerzas, meot en hebreo se traduce también como nuestros recursos, no solamente los recursos materiales, sino todo aquello en lo que nosotros ejercemos dominio. Nuestro hogar, nuestra familia, las personas que dependen de nosotros, nuestro trabajo, nuestros empleados, nuestros compañeros, todo en donde podemos ejercer cierto nivel de influencia, eso es meot. Con todo eso, ¿amamos al Eterno? ¿Qué nos dice Devarim, Deuteronomio 10, 12? Que dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti? Sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, los mandamientos de Elohim ya no son vigentes para nosotros, ya caducaron? Bueno, eso también es parte del pecado de soberbia de Sodoma. Decir que los mandamientos del Eterno ya no son vigentes es una afirmación que desafía directamente la continuidad y la relevancia de las Escrituras en la vida de los creyentes. Estos son rasgos de gaón, de soberbia, de altivez de espíritu, de autoexaltación. Otro pecado de Sodoma y Gomorra que nos revela el profeta Ezequiel es el siguiente. El profeta Ezequiel nos dice que el pecado también fue hartura de pan, ¿sí? Una saciedad innecesaria de pan sería como el entendimiento hebreo, porque en el texto dice saciedad de pan. Bueno, hartura de pan, Shvat Lechem sería en hebreo. Este pecado se manifiesta hoy en día en la opulencia, en el consumo excesivo, donde la abundancia material aleja a las personas del Eterno, hace que las personas sean indiferentes ante aquellos que están en necesidad, hace que las personas crean que su valor consiste en lo que tienen, en sus bienes, en sus riquezas, en sus posesiones. Son personas que no existe bondad en ellos, porque lo que existe es tratar bien a los que tienen y no tratar bien a los que no tienen. Hay falta de bondad. ¿Qué dice la Torá respecto a esto? Vamos a ver Deuteronomio 8:14. ¿Y por qué es importante revisar la Torá? Cuando nosotros llamamos pecado a algo, como lo hizo Ezequiel, el pecado de Sodoma, tiene que estar en la Torá. Si no está en la Torá, difícilmente podemos llamarlo pecado. Eso sucede en el sistema religioso. Eso dejémoslo para la ideología humana. Eso dejémoslo para la teología moderna, que suelen llamar pecado a cosas que no son pecado. Pero ¿qué realmente nos determina? ¿Qué nos revela el pecado? La Torá. ¿Qué nos dice lo que es pecado para el Eterno? La Torá. Entonces, dice aquí que hartura de lechem, de alimento, de abundancia, es pecado. Veamos lo que dice la Torá. Deuteronomio 8:14. Lo voy a leer desde el 11, ¿sí? Desde el 11. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Lo repito para leerlo juntos. Devarim 8:11. Cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen
riqueza, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Luego el versículo 18, Deuteronomio 8:18, dice: sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, las riquezas no son algo malo en sí. De hecho, aquí dice que Adonai nos puede otorgar el poder de hacer riquezas. Riquezas que sean de bendición, de prosperidad y de contribución. ¿Qué pasa? Pregunta clave. Cuando estamos pasando por tiempos de abundancia, ¿esa abundancia la compartimos? ¿Ayudamos al necesitado como acción de gratitud hacia el Eterno? Recordemos que ayudar al necesitado es un acto de gratitud hacia Adonai, ¿sí?, de quien recibimos la bendición. Le demostramos al Eterno que dependemos de Él, que reconocemos que Él es la fuente de toda bendición, reconociendo también que las riquezas son simplemente una herramienta, un recurso para cumplir con su voluntad, no la fuente de felicidad, la fuente de seguridad o el motivo de la existencia, como muchos creen. Eso es hartura de pan, ¿sí?, a lo que se refiere el profeta Ezequiel, y era pecado de Sodoma y Gomorra. Vemos otro pecado de Sodoma, además de estos. Otro pecado que menciona el profeta Ezequiel es abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. Shanat hashket sería en hebreo. Shanat hashket. Eso sería eso, abundancia de ociosidad, de descanso excesivo, ¿sí? Para entenderlo, es una especie de obsesión. Este pecado se manifiesta como una obsesión con, por ejemplo, la distracción. Nos gusta estar distraídos en todo momento. O el entretenimiento, ¿sí? Nos enfocamos tanto en estar entretenidos, ¿sí? Hay quienes prefieren, por ejemplo, entretenerse, salir en Shabbat, en lugar de dedicar Shabbat a la preparación espiritual. Es también el descanso excesivo. El Eterno no nos mandó a descansar, nos mandó a trabajar. 6 días trabajarás y harás tu obra. Y el séptimo es Shabbat. Entonces también debemos ser diligentes con nuestras responsabilidades. También la falta de propósito y significado en la vida de las personas se puede entender como abundancia de ociosidad. La pérdida de tiempo en cosas sin importancia, en cosas vanas, y no dedicar tiempo a las cosas que realmente son importantes. La falta de responsabilidad en nuestras acciones también se puede considerar dentro de este pecado de abundancia de ociosidad. La falta de preparación espiritual principalmente. Cuando no nos preparamos espiritualmente, cuando no apartamos un tiempo para estudiar Torah, la voluntad de nuestro Padre Eterno, cuando hay un desinterés en los asuntos de Adonai para nuestra vida, eso es abundancia de ociosidad. Vamos a ver lo que nos dice la Torá en Deuteronomio 6:5 respecto a esta preparación espiritual de la Torá. Deuteronomio 6:5. ¿Sí? Dice lo siguiente: y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras, ¿a qué se refiere con palabras? A los mandamientos del Eterno, a su Torá, a sus instrucciones. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos. También es una responsabilidad enseñar lo que aprendemos de la Torá. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano. Es decir, debemos trabajar también en manifestar con acciones lo que aprendemos de Torá, y estarán como frontales entre tus ojos, en nuestra mente, ¿sí? Guardar en nuestra mente Torá, es decir, memorizar la Torá. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Veamos lo que el Eterno le dice a Josué.
Josué 1:8, ¿qué le dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Es decir, no debe haber ociosidad en nuestra vida. La pregunta para nosotros es, ¿invertimos más el tiempo en el entretenimiento, ¿sí?, en las cuestiones mundanas de este mundo, que en nuestro crecimiento personal y espiritual? Si es así, estamos saboteando nuestro desarrollo, nos estamos robando tiempo valioso que podría ser empleado en profundizar en nuestra relación con el Eterno y servir a los demás. Tiempo de oración también es una forma de vencer este pecado. Entonces, queremos que el Eterno sea partícipe en nuestra vida, queremos recibir todas las bendiciones de Adonai, queremos que Adonai se manifieste en nosotros, pero ¿qué sucede? No invertimos tiempo valioso para fortalecer nuestra relación con el Eterno. Y eso también fue un pecado de Sodoma. Ese fue el pecado de Sodoma que lo fue alejando cada vez más del Eterno. Otro pecado que también nos revela Ezequiel es no fortalecer la mano del necesitado. No fortalecer la mano del necesitado y del menesteroso, dice el texto. Es muy sencillo, es la falta de acción o de apoyo hacia los desfavorecidos, vulnerables, ignorar las necesidades de los menos afortunados, no hacer un esfuerzo consciente para mejorar la situación de alguien. ¿Sí? Eso va en contra de los principios de justicia de la Torá. También la palabra que aparece aquí como necesitado es alguien que está afligido. ¿Sí? Por ejemplo, si regresamos aquí al texto, al profeta Ezequiel, solo quiero confirmar que sea correcto lo que voy a decir. Es el profeta Ezequiel 16:49. Aquí está, no fortaleció la mano del afligido y menesteroso. La palabra afligido es anisi, es alguien que está pasando por aflicción, ¿sí? Aflicción, necesitado, alguien que es oprimido, dice aquí, alguien que está sufriendo. Entonces también darle nuestro apoyo, nuestra ayuda a alguien que está sufriendo en el ámbito material, en el ámbito emocional, en el ámbito espiritual, eso también es importante tomarlo en cuenta. Somos llamados a luchar por la justicia, la misericordia, el amor, también a través de estos actos de justicia o actos de bondad. Y un principio de la Torá, este principio está presente en toda la Torá, en muchas partes de la Torá, pero vamos a tomar como ejemplo Devarim, Deuteronomio 15:7. Vamos a Deuteronomio 15:7, que nos dice lo siguiente: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Adonai tu Elohim te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Entonces la pregunta para nosotros sería, ¿cuándo fue la última vez que tomamos la acción, la decisión para mejorar la vida de alguien en una situación de necesidad, sea emocional, espiritual o material? Bueno, este mandamiento es un mandamiento directo, que es claro, lo establece la Torá, de ayudar al necesitado. Cuando no lo hacemos, estamos endureciendo nuestro corazón y eso también debilita nuestra vida espiritual. Entonces, cada uno de estos pecados, aquí están los pecados de Sodoma: la inmoralidad, la soberbia, la hartura de pan, la abundancia de ociosidad, no fortalecer la mano del necesitado, de nuestro prójimo. Cada uno de estos pecados nos alejan del Eterno. Nuestro mundo se vuelve un mundo sin la presencia de Adonai, y eso traerá consecuencias, como sucedió con la ciudad de Sodoma y Gomorra. La ciudad de Sodoma y Gomorra ya no estaba. Habían rechazado la presencia del Eterno, su dirección, su voluntad, sus mandamientos. No se encontraron ni siquiera 10 justos para salvar a esa ciudad. Sodoma y Gomorra son ejemplos de cómo la
persistencia del pecado, practicar el pecado, puede llevar a severas consecuencias. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué nos dice la Torá? En Bereshit, Génesis 19, 24. Vamos a leer 24 y 25. Dice así: entonces Adonai hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Destruyó todo, a los moradores, a los habitantes, las ciudades y animales, incluso el fruto de la tierra. Como resultado del pecado, Sodoma y Gomorra fueron completamente destruidas. Las ciudades fueron destruidas por fuego y azufre del cielo, ¿sí?, de Adonai, en un acto de juicio. Y este acto resultó en una destrucción total de la ciudad y de sus habitantes, mostrando las consecuencias de practicar el pecado o transgresión de la Torá. Ahora, debemos entender que pecado, ya lo vimos en 1 de Juan 3:4, es transgresión de la Torá. Cuando hay una transgresión de los mandamientos del Eterno, ya vimos que cada uno de los pecados presenta una transgresión directa de alguno de los mandamientos de la Torá. La palabra pecado en hebreo es hatá, y hatá en hebreo significa fallar en el blanco. Hemos comentado en este espacio que Torah, en cambio, viene de la palabra yará, y yará significa dar en el blanco. Yará es dar en el blanco con arco y flecha. Los arqueros practicaban y cuando daban en el blanco, entonces acertaron. Eso es yará. Y yará es Torah. Y si Torah es la instrucción, la dirección y la enseñanza del Eterno, quiere decir que es la forma en la que damos en el blanco en nuestra vida. Es la forma en la que tenemos éxito en nuestra experiencia de vida. Por el contrario, si fallamos en el propósito de Adonai, en su voluntad, en lo que espera de nosotros, si fallamos en ese caminar de convertirnos en la mejor versión de nosotros, que es a la imagen del Mesías, eso es pecado. Cada vez que nos desviamos de ese propósito, eso es pecado. Fallar en el blanco, fallar en cumplir con nuestro propósito. Sí. Leamos lo que nos dice Yeshua acerca de Sodoma y Gomorra. Vayamos a el Brit Hadashah en Lucas. Brit Hadashah es pacto restaurado, puede también traducirse como nuevo pacto, y es la manera en la que llamamos a lo que el mundo conoce como Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Vamos al Evangelio a Besorá, Lucas 17, 28. Dice así, palabras de Yeshua. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y esto es muy relevante porque Sodoma y Gomorra estaban ya inmersas en pecado. El pecado era la normalidad, ¿sí? Y la gente de Sodoma y Gomorra pensaban que estaban bien, pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Y comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. En ninguna parte dice aquí que dedicaban tiempo al Eterno a servir a Adonai, y fue que cayó sobre ellos fuego y azufre, destruyendo las ciudades. Y Yeshua plantea este panorama en el que va a suceder lo mismo para este mundo. Este mundo cree que camina bien, que no pasa nada, que cada quien puede seguir su forma de vida que más le plazca fuera de la voluntad del Eterno. ¿Sí? Este mundo se ha levantado sin los principios de la palabra de Adonai, y van a comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar, y de pronto vendrá la destrucción repentina. Yeshua revela que viene un juicio sobre el mundo. El mundo que conocemos camina en esa dirección, en la dirección de Sodoma y Gomorra. Una dirección en la que se normaliza el pecado, se normaliza la inmoralidad, en la que el egoísmo se extiende, se hace cada vez más rapaz, ¿sí? Y en el que el bienestar del prójimo deja de ser importante.
En este mundo hay desobediencia, hay incredulidad, hay falta de preparación espiritual. Tú y yo somos la excepción en este mundo, ¿sí? Porque tú y yo nos estamos preparando, estamos estudiando Torah, estamos guardando Shabbat, estamos buscando conocer la voluntad del Eterno para nuestra generación. Pero el mundo como tal, la generalidad el mundo que camina sin los valores y sin los principios del Eterno, no hay ningún tipo de preparación espiritual, similar a Sodoma y Gomorra. Vemos en el mundo inmoralidad, soberbia, hartura de pan, abundancia de ociosidad y no fortalecer la mano del necesitado, que son los pecados de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Veamos lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una persona puede confiar en su propio entendimiento, en su propio juicio y considerarse la máxima autoridad en su propia vida. Puede creer que es suficiente en sí misma sin Elohim, no necesitar del Eterno, y puede pensar que está llevando el camino correcto, un camino bueno. Pero si esta persona ignora la dirección del Eterno para su vida, no podrá ver el cuadro completo ni las consecuencias finales de sus acciones y puede estar viviendo una vida que conduce a la destrucción. Tengo una fotografía que quiero compartir como metáfora. La fotografía es de que tenemos aquí un vasto mar, ¿sí? Imagina que estás navegando, ¿sí?, en un inmenso océano para llegar a un buen puerto. Los marineros usan una brújula, pero si esa brújula está dañada, aunque el marinero crea que sigue el rumbo correcto, en realidad puede estar navegando en círculos, estancado en su vida espiritual. Peor aún, va rumbo a peligrosas aguas, va rumbo a atascarse con un arrecife, va rumbo a tormentas que pueden hundir su barco, ¿sí? Preguntas que debemos hacernos es, ¿realmente estamos siendo dirigidos por la brújula correcta, que es la voluntad del Eterno, la Torah? Cuando tomamos decisiones y acciones sin la dirección del Eterno, es como vivir con una brújula dañada. Estás navegando en círculos. Puedes pensar que todo marcha bien, pero no vas en la dirección correcta. No estás dando al blanco. Puedes estar dirigiéndote hacia una tormenta. Puedes pensar, bueno, el sol brilla, las aguas parecen aguas tranquilas, como en esta imagen, pero sin darnos cuenta, terminaremos en un lugar muy distinto al que estábamos destinados a llegar. Ese es el peligro de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Eterno. ¿Qué nos dice el profeta Jeremías? Jeremías 17:9. Vamos a Jeremías 17, versículo 9. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Adonai, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón en el pensamiento hebreo, en hebreo es lev, ¿sí? Y lev es el centro de lo que somos. Se refiere a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestras emociones. Lo que dice el texto es, el corazón por sí solo es engañoso, es perverso y puede llevarnos por caminos de destrucción. El corazón del hombre está nublado por nuestras imperfecciones, por nuestra yetzer hará, nuestra inclinación al pecado, nuestra inclinación a lo malo. Si no tenemos al Eterno en nuestras vidas, podemos fácilmente y sin darnos cuenta desviarnos del propósito que Adonai tiene para nosotros y hacer de nuestra vida un Sodoma y Gomorra,
un lugar donde no habita la presencia del Eterno porque fue rechazada la presencia del Eterno. Pero veamos ahora un ejemplo distinto. Ahora veamos el ejemplo de Abraham. Abraham tuvo una experiencia de vida centrada en la fe y en la confianza del Eterno. Abraham experimentó una vida en la que la presencia del Eterno estuvo siempre con él. El Eterno se manifestó a Abraham porque Abraham era un hombre que mostró confianza, mostró humildad, mostró obediencia absoluta a la voluntad del Eterno. ¿Sí? Abraham es un hombre que, aunque como todos nosotros tenía imperfecciones, tenía luchas, su vida fue marcada por la confianza o la fe y fue marcada por la obediencia, una obediencia absoluta a la voluntad del Eterno. Leamos lo que dice el Brit Hadashah en Jacob, en Santiago 2:21. Vayamos a Santiago, capítulo 2, versículo 21. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Elohim. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí Santiago no está excluyendo la fe, por supuesto. Lo que está diciendo es que la fe debe manifestarse en nuestra vida. Veamos de qué manera se manifestó la fe en la vida de Abraham. Aquí tenemos una presentación que dice el ejemplo de Abraham y hay varios pasajes entre la porción anterior y esta porción en la que vemos un ejemplo de cómo la fe de Abraham se manifestó siempre a través de sus acciones y veremos cómo esas acciones son contrarias a los pecados de Sodoma. En primer lugar tenemos Génesis 12 del 1 al 4 donde leemos que el patriarca Abraham obedeció a Adonai. Cuando Adonai le pidió que dejara a su tierra, a su parentela, a la casa de su padre, para aventurarse a una vida desconocida, Abraham obedeció sin cuestionar, mostrando una sumisión completa al Eterno, humildad, ¿sí? Una sumisión a la voluntad del Eterno en lugar de aferrarse a su propia comunidad, a sus tradiciones, al paganismo de su entorno, a lo conocido. En lugar de eso, decidió obedecer al Eterno. Es decir, no manifestó soberbia, como sí sucedió con Sodoma y Gomorra. Luego tenemos Génesis 13, del 8 al 9, leemos ahí que Abraham se comprometió con Sedaká. Recordemos que Sedaká es la palabra hebrea que significa justicia. Y la Sedaká, uno de los actos de justicia es ayudar al necesitado, ayudar al prójimo. Incluso Sedaká es una palabra que se refiere a justamente eso, ayudar material, económicamente, espiritualmente a otra persona que lo necesite. En este relato del capítulo 13, Abraham, tras su victoria en la batalla rescatando a Lot, demostró su desapego a la riqueza material y su compromiso con Sedaká. ¿Sí? En primer lugar, Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Melquisedec en hebreo, Malkitzedek, significa rey de justicia. ¿Sí? El nombre también habla del propósito de este rey. Pudo haber dado eso a otros reyes, pero él decidió dar el diezmo a Melquisedec porque la justicia, la sedaká, la ayuda al necesitado material espiritualmente se encontraba ahí. Rey de Salem, por eso Salem también deriva de paz, de shalom. Entonces reconoció a Abraham con lo material la soberanía de Elohim sobre que Elohim es más importante incluso que las posesiones. Abraham no ambicionó, lo leemos en Génesis 14:20, no fue ambicioso, no buscó hartarse, no buscó saciarse de más. Abraham no fue ambicioso, esa es la palabra, ¿sí? Él rechazó rechazó la parte del botín
de guerra que ganó con la victoria, para no dar lugar a que alguien diga que eso fue lo que lo enriqueció, ¿sí? Entonces también un texto muy interesante. Abraham confió en las promesas del Eterno, Génesis 14:23. Puedes leer por tu cuenta cada uno de estos pasajes. 14:23. Abraham confió en las promesas de Adonai, ¿sí? El Eterno le prometió descendencia y Abraham confió en eso. También lo vemos cuando Abraham le permite escoger a Lot la tierra que deseaba habitar. Ahí vemos que no hay ningún tipo de ambición y él confiaba en lo que el Eterno tenía para darle, ¿sí? Entonces, vemos varios ejemplos de cómo Abraham actuó conforme a la voluntad del Eterno, muy diferente a lo que leemos en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Abraham estuvo incluso dispuesto a sacrificar lo que ama. Lo vemos en esta porción. ¿Sí? Déjenme ver si es Génesis 15:4. Creo que hay Génesis 15:4. Ok, bueno, aquí habla de la promesa. Luego tenemos Génesis 22:1. Sí. Bueno, voy a hacer una corrección. El capítulo 22 de esta porción de la Torá, sí, esto es, Adonai confió en las promesas. Lo podemos ver aquí, porque es el capítulo 15 donde el Eterno le promete a Abraham descendencia en Isaac y Abraham creyó en ello. Estuvo dispuesto Abraham a sacrificar lo que más ama, se refiere a su hijo, a Isaac. Sí, ahí está. Ahora sí está bien la referencia. Génesis 22, 1, 18, ¿sí? Y Abraham esperó en Adonai. Vamos a poner aquí Hebreos 11, para que puedas leer la referencia de Abraham en ese capítulo. Entonces, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo amado Isaac cuando Elohim lo solicitó. Este acto extremo de obediencia fue la evidencia de su extraordinaria fe, su disposición para seguir la voluntad del Eterno, y el texto mismo dice que la razón de esta prueba por parte de Adonai era saber si Abraham tenía temor del Eterno, temor reverente para Adonai. Y ahí lo podemos ver también en esa referencia escritural. Bueno, entonces, cada aspecto, en cada acción que vemos en las porciones de la Torá en relación al patriarca Abraham, cada acto de obediencia de Abraham fue un paso de fe, una demostración de su confianza absoluta a la bondad, a la fidelidad de Adonai, y Abraham pudo experimentar la presencia del Eterno en su vida. A diferencia de Sodoma y Gomorra, Abraham muestra obediencia en el Eterno, bondad en sus acciones, está dispuesto a seguir los mandatos de Adonai, siempre se preocupó por el bienestar de los demás, y esto reflejó una vida en la que la presencia del Eterno se manifestó constantemente, ¿sí? Bien, pues vamos a seguir hablando ahora. Hemos hablado de un entorno en el que no está la presencia del Eterno cuando hay pecado. Y vimos el ejemplo con Sodoma y Gomorra. Ahora me gustaría introducirme en una vida con Adonai, pero también para conocer cómo es que en nuestra vida puede estar siempre la presencia del Eterno. Hay un punto importante que tenemos que reconocer y es la aceptación de nuestro Redentor y Mesías Yeshua en nuestra vida, aceptarlo, abrirle las puertas de nuestra vida a Yeshua. Y no solamente es invitarlo, no solamente es confesar, ¿sí?, de palabras que creemos en Yeshua como nuestro Salvador, sino también
el compromiso de seguir su ejemplo de vida, un ejemplo de vida que fue conforme a la Torá. Abraham mostró obediencia a los mandamientos del Eterno, pero también vemos parte de la historia de Abraham. Fue un hombre imperfecto, también tomó malas decisiones, pero cuando volteamos a ver a Yeshua, que fue perfecto en todo, en obediencia, tenemos el ejemplo ideal para nuestra experiencia de vida, conforme a la voluntad del Eterno. Entonces, cuando decidimos darle acceso, entrada al Mesías a nuestra vida, el Creador se va a manifestar, como lo vamos a comprobar en esta segunda parte de nuestro estudio. Bueno, antes que podamos avanzar, me gustaría leer algunos comentarios acerca de lo que hemos estado comentando. ¿Qué te ha parecido? Sí, es importante que estas preguntas, las preguntas que hemos hecho, también apliquen para nosotros. ¿Qué tanto le damos prioridad al Eterno en nuestras decisiones y en nuestras acciones? ¿Es válido aspirar, tener objetivos y metas? Bueno, esas metas, esos objetivos, ¿nos alejan o nos van a acercar al Eterno? La mejor decisión que podemos tomar es aquella que nos permite estar más cerca de Adonai. También es importante preguntarnos si estamos dispuestos a seguir la voluntad del Eterno, a vivir nuestra vida conforme a sus mandamientos, es decir, tener un estilo de vida en Torah, de la misma manera que Yeshua lo hizo en el primer siglo. Él enseñó y vivió conforme a la Torah. Vamos aquí a la presentación, donde vamos a hablar de un concepto que es inmanencia. Permítanme utilizar este concepto para explicar este siguiente tema, la inmanencia de Adonai. El texto que me gustaría que tengamos en mente a lo largo de la siguiente parte de la enseñanza, déjenme ver cómo vamos, ok, ya para ir avanzando. Es Juan 1:14. Tengamos este texto en mente y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne. Vamos a mantener esto en mente. Vamos a leer el texto también y dice, la visita divina a Abraham es interpretada como una manifestación anticipada de Adonai en forma humana, lo cual es posible por su inmanencia, que es la capacidad de revelarse al mundo. Esta manifestación prefigura la manifestación completa de Adonai en Yeshua, que es la Davar o palabra hecha carne. La interacción de Abraham representa la presencia de Adonai en la vida del hombre, una presencia que se hace completa y accesible en la persona de Yeshua. Vamos entonces a continuar con esta parte del estudio. Un mundo con la presencia del Eterno está representado en este relato del encinar de Mamre, donde Adonai se manifestó ante Abraham. Leamos lo que nos dice el texto. Acompáñame al libro de Bereshit, Génesis 18:1. Nos dice lo siguiente. Después le apareció Adonai. ¿Quién apareció? Adonai Yud-Hei Vav-Hei en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. El encuentro de Abraham con Elohim en Mamre es un pasaje que revela la vida de alguien con Elohim. El lugar donde sucede este evento es llamado Mamre. Mamre es una palabra que se escribe muy, muy similar a la palabra memra, ¿sí? De hecho, lo voy a escribir aquí en el pizarrón. La palabra mamre, mem, resh, alef. La palabra mamre es el lugar donde se manifiesta la presencia del Eterno, y la palabra memra es una palabra aramea. Se escribe de la misma forma. Mem, resh, alef. Las dos se escriben igual y se pueden pronunciar como memra o mamre. ¿Sí? Es la misma palabra prácticamente. ¿Y qué es memra?
La palabra memra, ¿sí?, es la palabra que en arameo significa expresión, así como tal. Expresión, palabra también se tradujo, y es un término que se utiliza para referirse a la expresión de Adonai que se manifiesta en el mundo, lo que en nuestras Biblias, en hebreo es davar, en griego es logos, y se tradujo en nuestras Biblias como el verbo de Adonai. ¿Sí? El verbo es memra es el término al que se refiere Juan en el primer capítulo, Juan 1, en todo el capítulo, especialmente en Juan 1.1 y Juan 1.14. Es un concepto que explica cómo el Eterno interactúa con nuestro mundo. Vamos a avanzar con esto para que podamos comprenderlo más. Vayamos a Bereshit, Génesis 18, leamos de nuevo a partir del versículo 1, que nos dice: Después le apareció Yud-Hei Vav-Hei en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, en hebreo dijo Adonai, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Aquí se narra una manifestación visible de Adonai para interactuar con Abraham, como se manifiesta como un varón. El texto dice claramente que fue Yud-Hei Vav-Hei, el creador, quien se apareció en el encinar de Mamre. Las acciones de Abraham confirman que reconoció que estaba ante la manifestación del Eterno, porque dice que se postró. La palabra postró en hebreo es la palabra shahá, y shahá significa postrarse, ¿sí? De hecho, lo comparto también aquí en el pizarrón. Vamos al pizarrón. La palabra shahá significa, ahí está, postrarse. También se traduce como adorar, como humillarse o bien postrarse a tierra. Entonces, no solamente es inclinarse, sino es acostarse completamente en el suelo en acto de reverencia, ¿sí? Reverencia. Entonces dice que Abraham se postró. Shahá es una reverencia profunda, una reverencia de adoración que solo es reservada para el Eterno, que implica postrarse completamente en tierra. Significa que Abraham reconoció que estaba ante una manifestación del Eterno. Asimismo, Abraham lo llamó en hebreo Adonai, ¿sí? Adonai es un título que solamente aplica para el Creador, ¿sí? Si hubiera querido expresar, por ejemplo, decir Señor a otro ser humano, hubiera dicho Adón. Adón es la expresión para otro hombre o para otro ser humano, pero aquí no, aquí utilizó la expresión Adonai. Se traduce en nuestras Biblias como Señor, pero en esencia el término significa amo y Señor de todo. Insisto, si Abraham hubiera querido mostrar respeto a otro ser humano, pudo haber utilizado el término Adón en hebreo, utilizado a nivel humano, pero no fue así. El texto dice que fue Adonai. Entonces, este relato es realmente sorprendente. Estamos hablando de que el creador del universo, que trasciende el tiempo y el espacio, que nada lo puede contener, que es eterno y cuya santidad y pureza podría consumir el mundo entero, aún así se manifestó en un momento específico, aunque Él habita en la eternidad, se manifestó en ese momento, en un lugar específico, aunque nada lo puede contener, y se manifestó de manera tangible, observable, aunque Adonai es espíritu. ¿Cómo es posible esto? Bueno, algo que llega a ser complicado de comprender para muchas personas es que la Torá revela 2 aspectos de la naturaleza del Creador. Un aspecto que es trascendente y un aspecto que por el momento vamos a llamar inmanente. El Eterno es trascendente e inmanente. Te lo explico con una pequeña gráfica. La trascendencia del Eterno implica los siguientes atributos. Es infinito, trasciende el tiempo, trasciende la materia, es inmaterial, no está sujeto al espacio, la santidad es infinita del Eterno,
Esta parte del Eterno lo podemos conocer como su esencia, su plenitud o su verdadero rostro. También la Escritura le llama Padre a esta esencia o naturaleza de Adonai. Pero hay otra naturaleza, la naturaleza que vamos a llamar de momento inmanencia, y la inmanencia es cuando el Eterno, a pesar de ser infinito, se expresa, se manifiesta de forma limitada para ser percibido por el ser humano. A pesar de ser fuera de tiempo o atemporal, tiene una expresión temporal. A pesar de ser inmaterial, hay una expresión material, tangible, observable de Adonai, como lo narra la Torá. A pesar de no ser sujeto al espacio, nada lo puede contener. Hay muchos pasajes en la Biblia donde mencionan a Adonai expresándose en un espacio, en el tabernáculo, por ejemplo, en la zarza ardiente ante Moisés, en la cima del Sinaí, cuando dio los mandamientos. Eso es estar en un espacio específicamente. No quiere decir que deja su eternidad, su ser infinito, su trascendencia. Lo que quiere decir es que una expresión de su trascendencia se reduce o se regula para entrar a la parte perceptible del ser humano. ¿Y cómo se le llama a esa inmanencia en las Escrituras? Gloria o kabod. Kabod es la sustancia justa o el peso justo de Adonai capaz de estar entre el ser humano sin consumirlo. Eso es kabod, ¿sí? Es como si el Eterno reduciera su intensidad para poder manifestarse entre el ser humano. Eso es kabod. También se manifiesta a través de este término que se utiliza mucho en la Torá, el ángel de Adonai, el enviado de Adonai. No deja de ser Adonai. El ángel de Adonai siempre se presenta como el Elohim mismo, ¿sí? O también como Davar o Memra. ¿Y qué significa esto? Davar o Memra. Esto es una expresión del Eterno, y esa expresión se traduce como Davar o Memra. Por eso en el pensamiento hebreo antiguo, Memra es la forma en la que los hebreos explicaban cómo un ser trascendente puede tener inmanencia o cómo un ser trascendente interactúa con el ser humano. Entonces, vamos a explicar ambos aspectos. Vamos a empezar con ¿qué es la trascendencia? ¿De acuerdo? ¿Qué es la trascendencia? Este término trascendencia se refiere a la realidad de que el Eterno está por encima de todo y más allá del universo, más allá de lo físico, más allá de la creación. Es decir, Elohim no está limitado por el tiempo, no está limitado por la materia o cualquier otro aspecto de la creación. Leamos un pasaje que nos habla de la trascendencia del Eterno en Primera de Reyes 8:27. Leemos Primera de Reyes 8:27 y nos dice lo siguiente: pero ¿es verdad que Elohim morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aquí se habla acerca del templo. Se va a construir un templo donde va a habitar la presencia del Eterno y se pregunta, ¿pero cómo un templo puede contener la plenitud, la trascendencia de Adonai? ¿Sí? Dice los cielos de los cielos, toda la creación no lo pueden contener. ¿Cómo es que entonces el Eterno se manifiesta en un tiempo específico, en un lugar específico, en un momento específico y de forma perceptible por su kabod, la capacidad de Adonai de reducir su intensidad de tal manera que sea perceptible por el ser humano? Y eso le llaman expresión de Adonai. Entonces, este texto dice que Elohim no está limitado por las dimensiones físicas de la creación. Este texto enfatiza que mientras el Eterno opera en todas partes, lo llena todo, su ser esencial está más allá de las limitaciones físicas, de la comprensión humana, de las leyes de la creación. Es el aspecto de Elohim que no podemos ver, porque Adonai habita en luz inaccesible.
Pero ahí reside su plenitud, su pureza, su santidad. ¿Qué nos dice la Torá en Shemot, Éxodo? Vamos a Éxodo capítulo 33, versículo 20, sí. Dice Éxodo 33, 20, dijo más, no podrás ver mi rostro. Y cuando se refiere a su rostro, se refiere a su plenitud, a su ser trascendente, su verdadero rostro. No podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. No me verá el hombre y vivirá. Y dijo a un Adonai, he aquí un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña y cuando pase, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Mi gloria, mi kabod. Yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi verdadero rostro. ¿Qué le mostró Adonai a Moisés en este pasaje? No le mostró su trascendencia, su plenitud. Le mostró su gloria, su kabod, la parte del Eterno, su inmanencia, la parte del Eterno, la expresión del Eterno que se puede manifestar ante el ser humano. Entonces, la inmanencia es esa parte del Eterno que puede estar en un lugar, en un momento específico y de manera perceptible. Sabemos por el texto que por la santidad del Eterno, que está más allá de la comprensión humana, no podríamos estar ante su presencia plena y seguir vivos. Seríamos consumidos por su pureza y santidad. El mundo entero no podría contenerlo. Esa es la trascendencia. Ahora, sucede algo. La Torá nos muestra en muchos pasajes, como este que acabamos de leer en el encinar de Mamre, que el Eterno también se manifiesta dentro de las realidades de tiempo, espacio y materia para tener contacto con la experiencia humana. La teología le llama teofanía. Son teofanías, ¿sí? Y se refiere a la naturaleza del Eterno capaz de interactuar con el ser humano. Eso se le llama inmanencia, la inmanencia de Adonai. Así que ahora vamos a explicar qué es la inmanencia, cómo la vemos. La inmanencia se refiere a... déjenme aquí cambiar. La inmanencia se refiere a un aspecto de la naturaleza del Eterno que puede interactuar con el mundo sin consumirlo, por su santidad o pureza. La inmanencia es lo que permite que desde la plenitud del Eterno surja una extensión, una expresión de Él, veámoslo así, un brazo que se extiende para participar en este mundo. Esa extensión del Eterno permitió que todo lo que existe tuviera un comienzo. Esa expresión del Eterno permitió que el mundo fuera creado, le permitió comunicarse con el ser humano, permitió que Adonai pudiera manifestarse en un lugar, en un espacio, en un momento, ¿sí? Por ejemplo, manifestarse en forma de un hombre, de un varón, para interactuar con Abraham en el encinar de Mamre, luchar con Jacob cuando le cambia el nombre de Jacob a Israel, comunicarse con Moisés en la zarza ardiente, ¿sí? Comunicarse al pueblo de Israel en el monte Sinaí, protegerlos y guiarlos por el desierto a través de una columna de fuego y nube, manifestar su gloria, su presencia en el Mishkan o tabernáculo. Leamos lo que dice Salmos 139, Salmos 139, 7. Sí. Esto es un ejemplo de inmanencia. Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Siol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo de inmanencia.
Estas manifestaciones del Eterno y en el documento de preguntas y respuestas de esta porción de la Torá que puedes descargar en el grupo de Telegram, vemos muchos ejemplos. La zarza ardiente, la manifestación del Eterno como ángel de Adonai ante Agar, la manifestación del ángel de Adonai que impide que Abraham cumpla con el sacrificio de Isaac. Todas esas manifestaciones demuestran que el Eterno no es alguien lejano o que se mantiene a distancia, no es un observador, sino que es cercano, que está presente en nuestras vidas. La inmanencia permite que el Eterno esté presente y actúe en cada aspecto de nuestras vidas, incluso hoy, ¿sí? ¿Cómo se refleja en nuestras vidas lo que vamos a llamar la inmanencia de Adonai? ¿Sí? Obviamente después quiero cambiar el término, pero para entender lo que estamos explicando, ¿cómo se manifiesta la inmanencia en nuestras vidas? Bueno, a través de diferentes formas, para quienes somos creyentes y podemos testificar de esto, a través de respuesta a nuestras oraciones. A través de oraciones respondidas, el Eterno está presente en nuestras vidas. Salmos 145, leamos. Salmos 145 y vamos a leer, siempre te invito a leer todo el capítulo por tu cuenta para efectos de la enseñanza y el tiempo. Vamos a leerlo a partir del versículo 18. Leemos juntos. Salmos 145, 18, y nos dice, cercano está Adonai a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. 20. Adonai guarda a todos los que le aman. Entonces, la inmanencia del Eterno se evidencia cuando oramos, cuando invocamos a nuestro Padre Eterno y creemos que el Eterno está presente para escucharnos y responder nuestras peticiones. Las respuestas a nuestras oraciones, ya sea mediante una solución inesperada, una dirección, ¿sí? Una sabiduría para tomar decisiones, a través de una nueva perspectiva que el Eterno nos otorga, a través de eso, el Eterno está manifestando su presencia activa en nuestras vidas. Adonai escucha, Adonai comprende, Adonai responde las oraciones de su pueblo. Otra manera en la que vemos la inmanencia del Eterno en nuestras vidas es a través de el cuidado, un cuidado especial y divino en nuestra vida por ser parte de su pueblo escogido. Leamos lo que dice la referencia escritural Isaías 54:10. Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán, los collados temblarán. Leo de nuevo para compartirlo con ustedes. Isaías 54:10, porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Adonai, el que tiene misericordia de ti. ¿Sí? Ahí vemos este ejemplo. Me gustaría leer otro que habla de esto. Leamos lo que dice Isaías 41:10. Isaías 41:10. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, la inmanencia del Eterno permite que el Eterno provea, que el Eterno cuide de nosotros. Cuando experimentamos momentos de provisión inesperada, cuando superamos obstáculos que parecen insuperables, es la mano, la extensión, el brazo del Eterno actuando en nuestras vidas. La provisión diaria,
¿sí?, de nuestras necesidades, esa provisión que muchas veces en el mundo pueden dar por hecho, el alimento, el refugio, las relaciones sanas, es una manifestación tangible de la inminencia, la presencia de Elohim. Otra forma en la que el Eterno se manifiesta en nuestras vidas es a través de su presencia en Shabbat, su presencia en santas convocaciones, su presencia cuando nos reunimos como creyentes. Por ejemplo, ¿qué dice Mateo 6:26? Vamos a Mateo 6:26. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bueno, esta expresión considero que va más aquí. Lo voy a anotar aquí. Mateo, por si deseas también tomar nota. Yo sé que muchos toman nota y apuntes con nuestras enseñanzas, así que vamos a corregir esto. Y vamos a elegir Mateo 18:20. Sí, Mateo 18:20, leemos juntos. Mateo 18:20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ok. Ok, comentan que está mal escrito inmanencia. El término correcto es inmanencia, no es inminencia, ¿de acuerdo? Es inmanencia. Inmanencia es la capacidad del Eterno de interactuar de forma tangible, observable, perceptible con el ser humano. Sí está bien el término inmanencia. De acuerdo, entonces continuamos. ¿Sí? En la presencia del Eterno en Shabbat, santas convocaciones, por lo que dice nuestro Mesías Yeshua. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La inmanencia es la manifestación del Eterno a los creyentes cuando actúan como comunidad, cuando se agrupan en relación de Yeshua, cuando como seguidores de Yeshua nos congregamos, ahí está la presencia de Adonai. Cuando nos reunimos para adorar, para estudiar la Torá, para apoyarnos mutuamente, para celebrar las santas convocaciones, para guardar Shabbat, ¿sí? Ahí está la presencia del Eterno. También la manifestación de Adonai se hace presente para orientarnos, ¿sí?, orientarnos en nuestras decisiones importantes. Ahí están las referencias escriturales, Proverbios 3, 5 al 6, Proverbios 16, 9. Elohim es nuestra dirección. Elohim dirige nuestras decisiones, a veces a través de las escrituras, a través de lo que leemos en la palabra, a través también de la sabiduría de otros, a través también de nuestras circunstancias. El Eterno muestra su presencia, su inmanencia, participando en esos detalles en nuestras vidas, a través de lo que estudiamos, a través de un nuevo entendimiento, una nueva perspectiva, a través de sabiduría de otros, a través de nuestras mismas circunstancias, para orientarnos en nuestras decisiones importantes. Cuando buscamos la dirección del Eterno en decisiones cruciales, el Eterno está dispuesto a dirigir, aconsejar a quienes lo buscan con sinceridad. La prueba está en Proverbios 3, 5 al 6, en Proverbios 16, 9. Otra forma en la que el Eterno se hace manifiesto es a través de shalom y a través de consuelo. Puedes leer Filipenses 4, 6 al 8. ¿Sí? Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim, ¿sí?, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones, sus pensamientos en Mashiach.
La inmanencia se hace evidente cuando los creyentes encuentran shalom, cuando encuentran consuelo en momentos de dificultad y pérdida, creyendo que el Eterno, sabiendo que el Eterno está cerca para fortalecernos, para consolarnos. Otra forma en la que el Eterno se manifiesta en nuestras vidas es a través de la revelación. Jeremías 33:3. La inmanencia del Eterno se manifiesta a través de la percepción de señales, incluso coincidencias que nos pasan en nuestra vida, ¿sí? También en nuevas revelaciones que surgen cuando estudiamos su palabra, que no habíamos entendido antes. Ahí está también la mano del Eterno. Ahí está su inmanencia, su capacidad de manifestarse en nuestra vida. Y también a través de la transformación espiritual. Ezequiel 36:26. Ahí nos dice que el Eterno también se manifiesta a través de su Espíritu para trabajar en nosotros, para transformarnos, para cambiar nuestro corazón, para moldear nuestro carácter, para ayudarnos a ser obedientes a sus mandamientos, para darle orden a nuestra vida, guiarnos para caminar en su voluntad y tener propósito. Entonces, en cada una de estas manifestaciones, la inmanencia del Eterno nos asegura que está cerca de nosotros, activamente presente, trabajando en medio de su creación y de la vida de su pueblo. Ahora, sé que la palabra inmanencia es desconocida, pero ahora te diré cómo se le conocía en el pensamiento hebreo antiguo. Y ahí es ahí donde me gustaría ahora sí hacer aquí una corrección. ¿Cómo se le conocía en el mundo antiguo? Se le conocía como Davar o como Memra. Davar, Memra en nuestra vida. Los hebreos antiguos llamaban a esta inmanencia, a esta capacidad del Eterno de dejar su trascendencia y reducir su intensidad para manifestarse ante el ser humano, le llamaban davar, que significa expresión o también significa palabra. El término davar se refiere a el Eterno expresándose en el mundo. En arameo es memra, y memra es el término que aparece en los manuscritos antiguos en arameo, traducciones de la Torá que se llaman targumim. Lo valioso de los targumim es que no son traducciones palabra por palabra, sino que son traducciones con interpretación. Y eso es valioso porque nos revela cómo interpretaban esos textos donde Adonai se manifestaba en el mundo, donde Adonai se comunicaba con el profeta Abraham y utilizaban, incluso cuando Adonai creaba, ¿sí? Cuando participaba activamente el Eterno en el mundo, utilizaban ahí la expresión memra. En lugar de decir inmanencia, decían memra, expresión de Adonai. No es casualidad que el lugar donde Adonai se apareció en forma de hombre, acompañado de 2 ángeles, ante Abraham, reciba el mismo nombre, Mamre. En hebreo se escriben de la misma forma. Memra es la palabra aramea que significa expresión o palabra, y en nuestras Biblias, en nuestro idioma, se tradujo como el verbo de Elohim. Y algo que es maravilloso es que esta memra o expresión del Eterno, su inmanencia, tuvo una perfecta manifestación en carne. Así lo dice nuestra Escritura. Entonces, cuando entendemos esto, sabemos que hay una revelación aún mayor. Yeshua es la inmanencia de Adonai en su perfecta manifestación. Es la davar de Adonai en su perfecta manifestación. Es la memra del Eterno en su perfecta manifestación. Cuando Yeshua está en nuestra vida, la presencia de Adonai está con nosotros a través de todos estos factores que acabamos de comentar, ¿sí? Y eso lo podemos ver en las Escrituras. Leamos lo que dice o lo que revela el apóstol Juan en Juan 1. Juan 1:1, ¿qué dice ahí? En el principio era el verbo, aquí está, verbo, logos, ¿sí?
la expresión de Adonai. En el principio era la expresión de Adonai y la expresión de Adonai era con Elohim y la expresión era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue creado. Es gracias a la inmanencia, la naturaleza del Eterno capaz de manifestarse en esta realidad física, gracias a eso es que fue creado el mundo. ¿Qué nos dice el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué otro nombre recibe esta naturaleza inmanente del Eterno? ¿Qué otro nombre, aparte de la gloria, aparte del ángel de Adonai, aparte de Dabar o Memra, recibe el término hijo? Mientras Padre habla de la trascendencia o de la plenitud de la deidad, el Hijo representa la expresión de Adonai en el mundo. ¿Sí? Yeshua es la extensión del Eterno capaz de interactuar con nuestro mundo. Es su brazo que se extiende para manifestarse en lo físico. Yeshua es la inmanencia del Eterno. Yeshua es la Memra, la manifestación de Adonai en carne. Colosenses 1:15. Yo sé que muchos en este caminar de raíces hebreas no alcanzan a entender esta gran verdad. Pero ¿qué dice Pablo? Hablando de Yeshua, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Este texto enseña que Yeshua es la imagen visible de Elohim, es la inmanencia de Elohim. Esto significa que en Yeshua podemos ver y comprender la naturaleza divina del Eterno de manera tangible, accesible, observable, perceptible. Colosenses 2:9. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Porque en Él, en Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El texto dice, en palabras de Pablo, que en Yeshua está la plenitud de la deidad, es decir, la totalidad de la naturaleza divina está presente de manera corpórea en Yeshua. Prestemos mucha atención a las palabras de Pablo cuando describe nuestra pasada manera de vivir sin el Mesías. Efesios 2:12. Vamos a Efesios 2:12. Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Sin Elohim en el mundo. El texto describe una condición espiritual de personas alejadas del Eterno, que no tienen una relación con el Mesías. Cuando no tenemos a Yeshua en nuestras vidas, nuestra condición es una vida sin esperanza, sin los pactos de la promesa, sin ciudadanía de Israel y lo peor de todo, sin Elohim en nuestro mundo. Veamos lo que dice en palabras de nuestro Mesías Yeshua, Juan 14:21. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, la trascendencia de Elohim, la plenitud que trasciende todo. Yo le amaré y me manifestaré a Él. Yo le amaré, me manifestaré a Él, la parte del Eterno que puede expresarse en nuestro mundo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a Él. Si guardamos los mandamientos de la Torá, dice Yeshua que Él y el Padre, las dos naturalezas del Eterno, la inmanencia y la trascendencia del Eterno, se van a manifestar en nuestras vidas. Así que vamos a terminar con esto. Te invito a abrir tu corazón a Yeshua. Si aceptas a Yeshua como tu Salvador y tomas la decisión de seguir su ejemplo de obediencia a los mandamientos, podrás experimentar una transformación genuina en tu vida. Al aceptar a Yeshua, no solo aceptas su salvación, sino que también se trata de un compromiso de seguir su camino, un camino de obediencia, un camino de amor, tal como lo enseña la Torá.
Con Yeshua y la Torá estamos completos. Con Yeshua y la Torá, cada paso que damos se convierte en una oportunidad para experimentar la verdadera manifestación de Elohim en nuestras vidas. De lo contrario, seríamos como Sodoma y Gomorra, que rechazaron la voluntad del Eterno, rechazaron su Torá. Pero nosotros, al aceptar al Mesías Yeshua en nuestras vidas, estamos eligiendo vivir en un mundo donde la presencia del Eterno se manifiesta, como de la misma manera que se manifestó en el encinar de Mamre ante Abraham. ¿Recuerdas lo que hizo Abraham cuando vio a esta manifestación de Adonai en forma de un varón? ¿Qué hizo? Se postró en tierra, lo llamó Adonai y no estaba cometiendo idolatría, sino un reconocimiento de la naturaleza trascendental del Eterno, pero también un reconocimiento de su inmanencia, su davar, su memra, ¿sí? El deseo del Eterno de interactuar y habitar con nosotros. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Vamos a orar para terminar con este tiempo de estudio, de enseñanza, esperando que haya sido de bendición para todos los presentes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Creador, Rey del universo. Gracias te damos por permitirnos estudiar tu palabra, estudiar tu voluntad, estudiar acerca, Padre eterno, de tu naturaleza y saber que hay un deseo que tienes tú un deseo de interactuar con nosotros, de ser partícipe en nuestras vidas. De parte de nosotros también, Padre, hay un compromiso de obedecer tu voluntad y tus mandamientos para darte esa invitación a nuestra vida, a nuestro mundo. Padre, nos postramos delante de ti con mucha humildad, ¿sí? Ante tu presencia, reconociendo que cada momento de existencia que tenemos procede de tu bondad. Padre, en este día te invitamos con humildad y esperanza a entrar más profundamente en nuestras vidas, en nuestro corazón, que tu Espíritu, que tu Ruach HaKodesh nos moldee, nos transforme para que nuestras acciones y pensamientos sean reflejo de tu gracia y amor. Deseamos ser instrumentos de tu voluntad, iluminados, guiados por la sabiduría de tu palabra. Te pedimos que nos envuelvas en tu presencia, que nos enseñes a escuchar tu voz en medio de las distracciones del ruido de este mundo, que tu guía, que tu dirección nos lleve por caminos de shalom, de bienestar, de bendición, y que al ser transformados por tu palabra podamos ser también agentes de transformación en el mundo que nos rodea. Padre, juntos te agradecemos, te bendecimos, te amamos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Yevarejeja ya veishmereja, yaer ya panaveleja bijuneja, Isaya panaveleja, beyasem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda shalom.